esta noche se vivió en distintos puntos de Santiago. Estamos viendo entonces la imagen de un carro lanzaagua, un carro lanzagases que fue atacado con bombas Molotov, produciendo el incendio. Hay imágenes entonces de lo que ocurrió durante las últimas horas. Esta imagen es solo una de lo que fue una noche sumamente violenta y con muchos incidentes en distintos puntos de Santiago. Son varias también las micros quemadas. Hay saqueos, distintos saqueos en supermercados. 3 supermercados de la comuna de Quilicura fueron saqueados, situación que incluso continúa en estos momentos. Sí, una jornada muy intensa, muy movida, que venía de alguna manera calentándose con lo acontecido en la noche de ayer, en la noche anterior, perdón, por favor, con ese atropello. Y que hoy día tenemos que entregar estas noticias que tienen que ver con saqueos, que tienen que ver con violencia, con agresiones, lamentablemente muy intensa esta jornada, y ojalá que no sea la tónica de acá en adelante. Cerca de 40 autos habrían llegado entonces en la comuna de Quilicura sin patentes, saqueando incluso hasta hace muy poco rato algunos supermercados en localidades también como San Ramón. Así es, hay comisarías atacadas en distintas ciudades de nuestro país. Se contabilizan en este momento cerca de 40 las comisarías que han sido atacadas, distintos vehículos de carabineros también atacados, y el fallecimiento de una persona en, la verdad, que particulares circunstancias. Es un grupo de manifestantes, se habrían tomado un bus del Transantiago y, por cierto, habrían hecho bajar al chofer, y uno de los manifestantes habría tomado el volante de este bus del Transantiago y luego de andar algunas cuadras habría atropellado a otro manifestante que falleció. Ese es uno de los hechos más impactantes de las últimas horas. Un fallecido entonces tras ser atropellado por un bus del Transantiago conducido por un manifestante. Luego ese manifestante fue atrapado por otras personas que estaban en el lugar y fue linchado, fue atacado y está también con lesiones graves en este momento en un centro asistencial. Una noche, la verdad que lo decíamos, sumamente violenta, a tal punto que ya cuando ha llegado la luz de día continúan los saqueos en supermercados de la comuna de Quilicura. 4 supermercados entonces que sufrieron saqueos, y la verdad es que son varias micros del Transantiago. La contabilidad exacta no la tenemos. Varias micros del Transantiago quemadas, la verdad que convertidas en nada, en escombros, como lo vemos en pantalla. Y también hay incendios en distintas instituciones y edificios institucionales. Ayer lo veíamos cerca del Estadio Monumental, el incendio de una empresa inmobiliaria, y también en la comuna de Colina, la gobernación regional ha sido también quemada y consumida por las llamas. Estamos viendo en imágenes entonces la situación que se vive en Colina cuando su gobernación fue atacada con bombas Molotov. Bueno, según la información que trasciende con respecto a la comuna de Colina, quemaron, tal como dices tú, la gobernación, también una sucursal del Banco del Estado, situación que fue controlada precisamente por bomberos, pero según los primeros indicios se trataría de un siniestro intencional, si bien es algo que se está investigando, lo comentó el comandante Sebastián Benítez. Actualmente, según la información que ha aparecido en los distintos medios de comunicación, 41 personas hay detenidas de acuerdo a todo lo que ocurrió anoche, 33 carabineros también lesionados, todo esto producto de la muerte de este hincha de Colo-Colo. Todo esto habría comenzado precisamente los enfrentamientos en las inmediaciones del Estadio Monumental en Macul. Un funcionario policial resultó quemado a la hora de que en su rostro le tiran una bomba Molotov. Él resultó con lesiones graves y fue trasladado hasta el hospital de Carabineros. Y ahí también estamos viendo algunas de las manifestaciones que ocurrieron anoche, en la quema también de la gobernación de Colina, tras todos estos desmanes que fueron parte de lo que ocurrió durante la jornada de la noche. Al menos 5 buses del Transantiago fueron completamente quemados en Huachuraba, Conchalí, La Florida, y 2 en San Ramón. Lucho Galde tiene, por supuesto, siempre más información en relación a lo que pasó esta noche intensa, Lucho. Sí, bastante intensa, Jean-Philippe, tú lo decías, sí.
Nosotros a donde llegamos ahora, Supermercado Alvi de San Ramón, en la comuna de Santa Rosa, hasta hace 10 minutos todavía había gente saqueando en este lugar, llevándose distintos productos, confort, distintos elementos desde el interior de este supermercado, como les decía. Hace no más de 10 minutos, no sé si dirección ya tiene las imágenes sobre lo que está ocurriendo en este lugar. Acaba de llegar Carabineros acá también al sector, pero claro, hasta, como les decíamos, hasta hace no más de 10 minutos todavía estaban saqueando en este lugar. Escuchábamos también por la radio que estaban ocurriendo hechos similares en Grecia con Tobalaba, en un supermercado también, y en otros supermercados también en la comuna de Quilicura y en distintos sectores. Miren, estamos ahora dentro del supermercado, ustedes alcanzan a ver cómo está el lugar, cómo está el sector. Como les decía, hasta hace pocos instantes todavía había gente en vehículos llegando hasta acá, llevándose las cosas, sacando las cosas desde el interior del supermercado. Vehículos que nosotros los veíamos, estaban ahí, se estacionaban acá afuera y comenzaban a echar las cosas al interior de los automóviles. Entonces, todo eso estaba ocurriendo en este supermercado acá en la comuna de San Ramón, muchachos. Sí, no sé si, Lucho, tienes el dato. Este supermercado también fue saqueado durante esos días de saqueos post 18 de octubre, ¿o no? Mira, todavía no tenemos la información si este mismo había sido saqueado antes. Mira, hay una trabajadora acá, usted la vemos bastante. Mucha pena. Tanta gente, sacrificio. Esto es lo último que está pasando aquí. ¿A qué hora llegó usted acá? Hace poco me costó tomar locomoción, vengo de San Bernardo. Y Tales Cobas. Cuando usted llegó todavía había gente sacando. Sí. Los carabineros llegan siempre tarde, siempre esto. ¿Esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Okay. Muchas gracias. ¿Este supermercado había sido saqueado? Sí, hace poco. Sí, en diciembre se inauguró otra vez. Claro. Pero esto es lo mucho ya, esto es lo último que está pasando en este país. Okay. ¿Hasta cuándo? Muchas gracias. Y la señora nos contaba un poco la situación. Muchachos, se me fue el retorno, así me pueden llamar de nuevo, por favor. La situación que se estaba dando acá en San Ramón con este tema de los saqueos, con esta situación que se dio durante la noche. Hubo barricadas, hubo manifestaciones acá en este sector, pero claro, el tema de los saqueos, San Ramón fue una comuna que fue bastante afectada, Quilicura también, otra comuna que fue bastante afectada dentro de la noche tremendamente violenta que tuvimos anoche con distintas manifestaciones, con enfrentamientos, con una persona fallecida también aquí muy cerca de donde estamos nosotros acá, y esto ocurre en el contexto de manifestaciones, cerca de 300 personas en el sector de Santa Rosa, y ahí es cuando llega un microbús, bajan al conductor, bajan a los pasajeros y uno de los manifestantes toma el control de este microbús y cuando avanza, posteriormente atropella a una persona causándole la muerte. La persona fallece en el lugar, el conductor, quien a esas alturas estaba manejando el microbús, fue bajado por los manifestantes del lugar y en ese contexto es cuando él también fue golpeado y trasladado hasta un centro asistencial. Una noche tremendamente violenta, muchachos. No solamente este supermercado, aquí a no más de una cuadra hay una estación de servicio, un servicentro que fue absolutamente destruido también. Al frente otros locales comerciales también destruidos. Entonces una noche, muchachos, tremendamente violenta. Después de la muerte de Jorge Mora, ayer ya se cumplieron las primeras 24 horas tras la muerte de Jorge Mora. Entonces distintas manifestaciones que se han ido dando en varios sectores de la capital por este hecho. Lucho, tengo entendido también de que 9 personas fueron detenidas producto de estos saqueos y al interior. ¿Hasta qué hora estuvieron saqueando en el lugar? ¿Y qué pasa con los otros trabajadores? Si han llegado también para saber qué va a pasar con ellos. Imagínate, mira las condiciones, Lucho. Mira, lo que te decía recién, nos comentaba la persona con la que conversamos, que era una trabajadora de acá, que en diciembre habían reabierto este local. Lo habían reabierto en diciembre, producto de saqueos, claro, que habían tenido posterior al 18 de octubre. Ahora, se da esta situación ahora, que terminan con los saqueos que se dieron hoy, y claro, está la situación tremendamente complicada, muchachos, y lo que te decía Juan Pablo, hasta hace 15 minutos atrás, 20 minutos, todavía estaban saqueando, todavía se estaban realizando robos, se estaban sacando cosas desde el interior, gente que llegaba en vehículos, estacionaba el vehículo afuera, cargaban las cosas y después de eso se iban. Sí.
Así es, Lucho. Y a ver, sería interesante también conocer el detalle de los hechos, porque lo decía una mujer ahí, una señora que estuve entrevistando. ¿No habrían llegado carabineros a tiempo para detener el saqueo? ¿Estos carabineros a qué hora o cuántas horas después de iniciados los saqueos habrían llegado hasta el lugar? Mira, nosotros que estábamos acá, cuando pasamos, no estaba Carabineros. Eso debe haber sido a eso de las 7:40 aproximadamente, 7:35 de la mañana. Carabineros no estaba en este sector. Son varios los locales, muchachos. Entonces está el supermercado de acá, está al lado hay otro local comercial y más allá está el Servicentro, que ahí también se produjeron saqueos. Mira, si puedes mostrar acá, mira, si lo puedes mostrar, Juan, por favor. Acá Juan Cáceres, nuestro camarógrafo, nos va a mostrar un poquito. Están las bolsas de Prosegur incluido. Miren, están esas bolsas de Prosegur ahí. Entonces, claro, la situación se hizo bien compleja, bien difícil, porque miren, todavía están estas bolsas, están todas las cosas, miren, están las cajas, todavía se ven algunos productos por ahí de distintas cosas, vemos hasta unas sopas. Y cuando nosotros llegamos, alcanzamos a ver, si es que ustedes ya tienen las imágenes que nosotros comenzamos a grabar antes de salir al aire, que salen personas con paquetes de confort, pero paquetes de confort grandes, no estamos hablando del confort de 8 rollos, no, eran paquetes grandes los que se estaban llevando, automóviles estacionados acá afuera, camionetas estacionadas acá afuera. Entonces todas esas situaciones se fueron dando durante estos minutos que fueron aproximadamente, a ver, deben haber sido cerca de 20 minutos en lo que nosotros estuvimos acá en las afueras rodeando este sector y que pudimos grabar cuando llegaban estas personas, o si no, alcanzamos a ver a otros también que se estacionaron en el Servicentro, que está a cerca de 30, 40 metros de acá. Hay un Servicentro, ingresaron a ese Servicentro y después de eso se da esta situación de que ellos escapan y se suben a los autos donde estaban guardando las cosas, donde estaban echando todas las cosas, y posterior a ello es cuando pasa toda esa situación. Muchachos, se me fue otra vez el retorno, pero mientras les sigo contando que, claro, lo que termina pasando acá es que, claro, hay servicentros, hay distintos supermercados, hay otros locales comerciales de materiales de construcción y distintas cosas que están ocurriendo en este lugar y que, claro, pasan con todos estos hechos que están pasando con todos los supermercados acá. Claro, lo cierto es, Lucho, es que estábamos, la verdad, que comentando acá sobre justamente la acción de Carabineros. Pareciera que en estos casos, lamentablemente, Carabineros ha llegado siempre de manera tardía y, bueno, a pesar de ello, igualmente lograron detener, por lo que informa hoy día Biobío, 9 personas. Entonces, nosotros queríamos ratificar con eso, contigo, digamos, esa información y saber si efectivamente esas 9 personas fueron detenidas en este sector de la capital, en la comuna de San Ramón, en donde estás tú en este momento, y saber más o menos en qué horario, la verdad, porque no sé precisamente a qué hora se habrá comenzado esta acción. Mira, está Carabineros hablando acá, vamos a sumarnos con el mayor Fernández, que está hablando aquí de Carabineros. El ingreso, los portones y procedieron a sustraer especies. Jornada complicada para ustedes porque estaban ustedes protegiendo también las unidades que fueron atacadas. Así es, hubo varias unidades que fueron atacadas y eso también nos obligó a cuidar nuestras unidades. Mayor, ¿hay personas detenidas por este? ¿Perdón? ¿Hay personas detenidas por este saqueo? No se logró detenciones de... Sí, ustedes están justamente en esas labores cuando se produce esta situación, ¿cierto? Efectivamente, así era. Estábamos cuidando nuestros cuarteles y a la vez atacando diferentes focos de conflicto en la comuna. Mayor, ¿tienen un catastro más o menos de cuántos son los locales? Porque acá Santa Rosa tiene varios supermercados, locales comerciales. ¿Tienen más o menos un catastro de cuántos son los locales? Así, a la rápida, así, bien, de primera. Tenemos entendido al momento, sería este supermercado el que fue afectado. Ya, solamente este. Esa es la información que tengo en primera instancia. Hasta el momento, porque alcanzamos a ver que el Servicentro, que está un poco más allá, también terminó con bastantes daños. Tengo entendido que sí, ese sector de la granja, sí, Ya. pero tengo entendido que sí. Ok, muchas gracias, Mayor. Ahí estaba el Mayor Fernández, que nos estaba entregando detalles del trabajo que tuvieron que realizar durante esta jornada y que, claro, ¿qué es lo que nos explica él también? ¿Por qué Carabineros no pudo llegar a este lugar? Porque también estaban con otros procedimientos referentes a ataques de comisarías o otros lugares de similares características donde estaban ocurriendo estos hechos. Mira, van pasando distintas personas, va saliendo, al parecer nos da la idea que es una trabajadora del local, para preguntarle un poco, porque viene ahí con algo. Hola, buen día, eso es parte de la empresa, si nos puedes contar, ¿hay información importante ahí?
Sí, no nos quieres contar mucho, pero claro, va con uno de los elementos de la empresa. Es una trabajadora de acá de la empresa que la dejaron pasar la gente de Carabineros acá, entonces ella pudo ingresar y ver cuáles son las cosas que se encontraron acá y tratar de rescatar algunas cosas que van apuntando principalmente al tema de información que ellos puedan tener, información contable para ver cuáles son los hechos. Ustedes alcanzan a ver que el supermercado se encuentra con distintas medidas de protección para evitar este tipo de hechos, este tipo de saqueos y situaciones que se han ido dando. Pero claro, la cantidad de gente que llegó, lo que les comentábamos, cuando nosotros llegamos acá aproximadamente a eso de 20 para las 8, 7:30 más o menos, 7:35 como es ahora, por lo menos 1 o 2 autos estacionados acá afuera que estaban echando cosas adentro, otros vehículos estacionados a unos 30 metros de acá, que es donde estaba el servicentro, y que ese servicentro es el que sirvió prácticamente como local de operaciones para quienes llegaron a saquear acá y comenzaron a subir las cosas a los autos. Incluso alcanzamos a ver una persona que estaba en el paradero con las cosas que habían sacado, con las cosas que habían robado desde el interior de este supermercado. Entonces, claramente es un hecho que no es menor de todo lo que está ocurriendo en todo este sector de Santa Rosa, donde hasta, como les decíamos, hasta las 7:30 de la mañana seguían saqueando. Sí, yo creo que el carabinero que recién entrevistaste, Lucho, es la verdad que sumamente honesto en decir y dar a conocer de que Carabineros no dio abasto en el día de anoche, lo dice directamente y después habrá que evaluar esa situación. Sí. Donde los carabineros se tuvieron que abocar, según su versión, a defender las comisarías. Y es por eso, tal como decía la señora que trabaja en este supermercado Albi, no se vio carabineros tratando de impedir el saqueo de este y de los otros supermercados afectados. Así entonces, acá hay un problema de alguna manera político mayor, en el sentido de que Carabineros sobrepasado, Carabineros solo preocupado de su defensa, no pudo cumplir en este caso con el llamado y la llegada oportuna para tratar de evitar esta situación. Y también llama la atención, lo dice abiertamente, honestamente el Carabinero, no hay detenidos producto de los saqueos. No hay detenidos producto de los saqueos, hay detenidos producto de los desmanes. Se me fue el retorno otra vez, muchachos. Mientras restablecemos el retorno con Lucho, les vamos completando información desde acá del estudio. Hay detenidos, sí, por desmanes. Hay un 41 detenidos, es lo que se informa hasta el momento de manera preliminar. También hay carabineros lesionados, pero producto de los saqueos no hay detenidos y tal como lo confirma Carabineros, ellos no pudieron llegar hasta el lugar a tiempo por la situación que se estaba viviendo, al menos en 40 comisarías de la capital, pero de distintas ciudades de Chile también. Comisarías atacadas durante la noche. Yo creo que si uno contabiliza el 18 de octubre hasta ahora, es la noche más violenta en cuanto a ataques de comisarías. Hemos vivido noche con ataques a comisarías importantes, hemos vivido situaciones en Peñalolén, donde la comisaría ha sido atacada durante los 2 últimos meses incesantemente, pero esta situación donde en una misma noche son 40 comisarías atacadas, nos está hablando entonces de las consecuencias de lo que ocurrió antenoche, como este hecho que terminó entonces con la muerte y el atropello de un hincha de Colo-Colo a la salida del Estadio Monumental. Lucho sigue entonces ahí en San Ramón, en el supermercado Albi, uno de los 4 que fue saqueado durante las últimas horas. Lucho, adelante. Claro, seguimos acá en el supermercado, todavía, muchachos, está lleno de productos en el suelo. Hay leches, hay mayonesas, hay distintos productos y ustedes alcanzan a ver, mira, si nos puedes mostrar un poco, Juan, este es el panorama, muchachos, de cómo comenzaron a levantar parte de la estructura del mismo supermercado para poder ingresar, para poder forzar el sector. Afuera, el supermercado tiene concertinas y alambres de púa. Aún así, lograron ingresar, botaron las barreras, entraron hasta el lugar y ahí es como ellos lograron ingresar hasta el supermercado y desde ahí comenzar a sacar distintos productos. Está todavía Carabineros acá en el sector ya prácticamente constatando qué es lo que queda, porque a estas alturas ya parte importante de quienes estaban en este lugar ya se fueron, ya salieron de este lugar, pero lo que les comentábamos y sobre las imágenes que ustedes alcanzaron a ver, que nosotros alcanzamos a grabar antes que se iniciara y que comenzáramos nuestro programa con estos autos estacionados afuera muy
similar, ¿se acuerdan ustedes cuando alguna vez fuimos a Quilicura a reportear estos saqueos y nos encontramos con la situación de que nos contaban los vecinos que llegaban en autos, bandas organizadas que se dedicaban exclusivamente a estos temas? Y así es como, miren, lo que están viendo ustedes ahora es el interior del supermercado, muchachos. Miren, fíjense cómo están las góndolas, las cajas, cómo está todo en el interior del supermercado. Esa es imagen en vivo que les estamos mostrando en este momento de cómo quedó todo esto. Miren, acá al lado de nosotros hay una caja que está prácticamente entera, una caja de... Mira, si te puedes dar vuelta, Juan, un segundo, dar vuelta, por favor. Un segundo, mostrar, miren, hay una caja que todavía tiene, está prácticamente entera, tiene todavía algunas salsas de tomate en el interior, pero claro, volviendo a lo que es el supermercado, adentro ustedes lo alcanzan a ver, las cajas abiertas, rotas, las góndolas sin ningún tipo de productos y prácticamente arrasaron con todo lo que encontraron, quienes ingresaron a este supermercado, y que claramente es una situación que a los vecinos los tiene preocupados, a los trabajadores también los tiene preocupados, a todos quienes están en este sector los tiene preocupados este tipo de hechos. Lo comentábamos recién, la noche fue una jornada bastante violenta, era algo que también se esperaba después de la muerte del joven manifestante Jorge Mora, el hincha de Colo-Colo, más aún ayer con las situaciones que fueron ocurriendo. Emitieron declaraciones ayer personeros de gobierno, lo hizo el subsecretario del Interior, quien aseguró de que la muerte de este joven se había dado en un contexto de un ataque a carabineros. Esa situación generó mucha molestia en el entorno de Jorge Mora. Lo mismo también después con la locución final que hace una vez que entrega el veredicto en la audiencia de primera instancia la jueza de garantía, cuando entrega una serie de situaciones, una de ellas alusivas, por ejemplo, a la Garra Blanca, diciendo que era un sector que realizaba distintas conductas alejadas del Estado de Derecho. Cada una de esas situaciones generaron mucho malestar. En redes sociales fue posible apreciar aquello y también los llamados que realizaron distintas barras a manifestarse durante horas de la noche. Se realizaron ayer manifestaciones afuera del Estadio Monumental, se realizaron manifestaciones en Plaza Italia también, y en general lo que podíamos apreciar por redes sociales era que había mucho descontento tanto con las decisiones que había tomado la jueza de garantía como también las declaraciones que había realizado el subsecretario del Interior, y junto con ello también se suma que el Frente Amplio le dio un ultimátum al gobierno diciéndole que si no pide o si no realiza la salida del general director de Carabineros, Mario Rosas, van a acusar constitucionalmente al ministro Blumel. Entonces fueron varias las situaciones que se desencadenaron tras la muerte de Jorge Mora, tras el atropello de Jorge Mora, que después de eso termina en su muerte. Entonces hay distintos hechos que se fueron sumando para anoche haber tenido una manifestación y haber tenido una jornada tremendamente violenta con ataques a comisarías y con distintas situaciones como los saqueos a supermercados que estamos viendo en este momento. Sí, Lucho, estamos viendo en imágenes en este momento la verdad que la imagen que estamos viendo ahora es impresionante. No queda nada en el supermercado. Están todas las cajas en el suelo, las góndolas vacías, y la estructura, todo lo que son estas planchas de metal que vemos hoy día como una suerte de paisaje urbano común en Santiago, estas protecciones de metal cortadas, destruidas, y el supermercado, la verdad que sin ningún producto. Las cajas, como pueden ver ustedes, están todas en el suelo, pero las cajas están vacías, las góndolas vacías, y se ve que poco quedan de los productos que hay al interior del supermercado. Y lo decía Lucho Ugalde, fueron decenas de automóviles, la mayoría sin patente o tapando la patente, las que llegaron hasta el lugar. Un lugar que había sido reabierto en diciembre y que entonces tras un mes de funcionamiento sufre nuevamente un saqueo absoluto de lo que hay al interior. Y Lucho está en ese lugar. Lucho, estamos viendo en este momento una imagen del interior del supermercado, del estado en el que quedó, y es realmente impactante lo que estamos viendo. Se llevaron todo. Absolutamente todo, Monse. Mira,
alcanzo a ver muy poco porque o está Juan, nuestro camarógrafo, o estoy yo, no podemos estar los dos, pero de lo que alcanzo a ver del visor de Juan es que, claro, las góndolas están vacías, hay una escalera en la mitad del sector de las cajas, porque este es el sector que alcanzamos a ver nosotros. Ahí ustedes la alcanzan a ver, hay una escalera en la mitad del sector de las cajas. Veo que están la gran cantidad de las cajas de productos abiertas. El supermercado Alvi siempre tiene sus productos en cajas, son cajas que le hacen un corte bien especial, entonces sí quedan ubicados en los mostradores y para quienes han ido a comprar a los Alvi, como es este supermercado, y ahí se ven los productos directamente. Las cajas están abiertas, ustedes lo alcanzarán, están destruidas, las abrieron completamente. No alcanzo a ver qué pasa con las cajas registradoras, solo veo algunas pantallas, no las alcanzo a ver todas, pero veo algunas pantallas, y en las góndolas al fondo, si lo pueden mostrar en los estantes, no se ve absolutamente nada, ningún producto, no queda nada. Al fondo los estantes se llevaron todo. Se llevaron todo, no queda nada. Solo alcanzamos a ver unas cajas un poco más arriba, alcanzo a ver unas cajas que algo dan a entender de algún producto que queda, pero en el interior del supermercado prácticamente no queda absolutamente nada. Les voy a pedir, muchachos, si es que pueden mostrar imágenes de apoyo, porque tenemos que hacer un pequeño movimiento para que ustedes tengan una mejor imagen, mientras yo les sigo contando cuál es el panorama y el escenario que tenemos en este momento, donde todavía está llegando poco a poco personal de Carabineros, se mantiene Carabineros acá en el lugar, comienzan a llegar también los trabajadores. Creo que las imágenes que estamos viendo ahora son imágenes de Quilicura. Exactamente. Mientras les mostramos cuál es la situación, nos acomodamos acá para tener una mejor imagen para ustedes. Exactamente. Entonces estamos viendo, recordemos que al menos 4 supermercados han sido saqueados en Quilicura. Esta es una imagen precisamente de Quilicura. Vemos como, a ver, este saqueo es con una cantidad de gente impresionante, con las luces del supermercado interiormente totalmente prendidas, claro. El supermercado totalmente iluminado, gente que llega en vehículos, también aparentemente peatones. Ahí estamos viendo los autos sin patente, donde se suben muchas personas. Ahí estamos viendo una pareja está llevando este carro lleno. Y la cantidad de autos, la verdad que claramente la comunidad se organizó para cometer este delito y por lo tanto concurrir justamente en estos autos, utilizando, como veíamos también en la imagen, los carros propios de supermercado para llevarse las cosas que se estaban robando a sus hogares. La verdad que lo lamentable de todo esto además es la impunidad en que quedan todos estos delitos, porque francamente, como lo decía el propio carabinero anteriormente, la verdad que no pudieron cubrir, digamos, ¿no es cierto?, este sector para poder detener esta acción de esta comunidad, digamos, en contra del supermercado, y por lo tanto no hay ninguna persona detenida y tampoco entiendo que habrá seguramente ninguna persona identificada. Quizás estas imágenes nos puedan ayudar, porque la verdad que estas imágenes son bastante cercanas, quizás para identificar a alguna de las personas que incurrieron en este delito. Ojo, que esto ocurre el día de ayer. Se dio la primera condena por saqueos en supermercados en los días posteriores al 18 de octubre. Ayer entonces, 541 días de libertad vigilada es para una persona entonces que participó en uno de los saqueos. En general en los saqueos ha ocurrido la tónica de la que hemos estado viendo hoy día. No hay detenidos en ese minuto, pero finalmente gracias a la identificación de cámaras de seguridad y a los vehículos se ha logrado detener a varias personas que participaron de los saqueos anteriores. Pero como decía, ayer fue la primera sentencia, el primer veredicto, fallo de un juez respecto a una persona que participó en los saqueos. Esto no es bajo la nueva ley antisaqueos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que fueron 541 días de libertad vigilada, es decir, fue de arresto, arraigo nacional. Sí, prisión menor de jurado medio. Y arraigo nacional y otra pena menor, pero no era reclusión nocturna tampoco. Pero además es libertad. La que se dio en el día de ayer para este tipo de delitos que si empieza a funcionar la ley antisaqueos van a ser más graves, porque va a aprovecharse de una situación social, conflictiva o violenta para hacer saqueos, que es distinto a un saqueo habitual en el lugar no habitado. Imágenes de Quilicura de lo que pasó hace horas. Lucho está entonces en San Ramón viendo lo que sucedió con otro supermercado saqueado, el supermercado Alvin de esa comuna. Lucho. Sí, mira, pude ver por otra hendidura que alcanzaron a hacer, que desde donde levantaron parte de la estructura que tiene el supermercado. Tiene una especie de latas en los costados, las cuales las levantaron.
Desde ese lugar levantan y alcancé a ver un poco más hacia adentro, más hacia el interior del supermercado, y el panorama no es muy distinto, muchachos. Cajas todas abiertas, góndolas sin absolutamente nada, todo desordenado, las cajas de los productos en el suelo, y cada una de esas situaciones repetida, o sea, los pasillos no se ve ningún producto, solamente se ven cajas en el sector, cajas así nomás, cajas vacías, rotas, productos prácticamente nada. Todo lo que podía haber sido productos o algún tipo de artículo está en el exterior. Mayonesas, cajas de leche, hemos visto algunos tarros de atún, de fideos que están esparcidos en el lugar. De hecho, para caminar para nosotros también está bien complicado, porque cerca de donde estamos grabando ahora, de donde les estamos mostrando, hay unos sobres de mayonesa que están abiertos, entonces también se hace resbaladizo un poco el suelo. Entonces es mucha la cantidad de cosas. Prácticamente el supermercado lo desabastecieron, No queda absolutamente nada de todo lo que hay en el interior de este supermercado. Se lo llevaron prácticamente todo, no queda nada. Y como les decía, alcanzamos a ver en la mañana gente saliendo con rollos de confort, pero cerca de 16, 18, 20 rollos de confort. Entonces era mucho lo que había y que estaban sacando desde este lugar. Pero les comentaba también que las manifestaciones y los hechos que se dieron durante la noche también hubo situaciones afuera del Estadio Monumental, hubo también en otros sectores de Santiago, donde las imágenes también son bastante claras sobre lo que ocurrió, sobre lo que sucedió y sobre los hechos que pasaron en distintos lugares, entre ellos, por ejemplo, la quema o el intento de quema de un carro lanzagases de Carabineros. Todo esto ocurrió en medio de las manifestaciones y los hechos que se estaban dando durante la noche, y es ahí donde ocurrió esta situación cuando un grupo de manifestantes las emprendió en contra de un carro lanzagases de Carabineros que estaba actuando en uno de estos lugares. Y claro, por la contingencia y los hechos que han ocurrido, es que finalmente termina pasando esta situación con este carro lanzagases, muchachos. Así es, distintos conflictos y situaciones similares se vivieron en Santiago. Recordemos que Lucho Ugalde está en la comuna de San Ramón, pero también en Quilicura. 4 supermercados entonces fueron saqueados. También hay varios buses del Transantiago que fueron quemados, y esto también marcó la última jornada. Un carro lanzagases de Carabineros que recibió una bomba Molotov. Esto provocó el incendio del vehículo. Ahí vemos a Carabineros intentando entonces apagarlo. Provocó también un funcionario herido, Monse. Es importante destacar que un uniformado de 24 años de edad sufrió quemaduras de gravedad, pero está sin riesgo vital, claro. Sí, fue en su rostro, equivale al 10% de su cuerpo que resultó quemado. Así es. Hasta el momento, entonces, hay también un saldo ya de 33 carabineros lesionados producto de la jornada de esta noche y madrugada. 33 carabineros resultaron lesionados. Hay también detenidos por manifestaciones y, según lo que se informa, en los saqueos de Quilicura sí habrían habido detenidos en medio de otros saqueos, a diferencia de lo que está pasando en San Ramón, donde el carabinero a cargo le contaba recién a Lucho Ugalde que no hay detenidos en San Ramón producto de los saqueos. Ahí estamos viendo entonces la imagen de este carro lanzagases que es alcanzado por una bomba Molotov. Se incendia completamente. El carabinero que lo conducía pudo salir, pero con heridas graves, como decía Jean-Philippe, sí. Un cabo de 24 años que está con una situación de fuera de riesgo vital, pero con lesiones graves. Lucho Ugalde continúa en San Ramón. Lucho, yo no sé si me escuchas, para seguir dándonos cuenta de lo que pasó durante la noche. Estas son imágenes entonces de este carro lanzagases que fue atacado por una bomba Molotov. Su uniformado que estaba conduciendo el carro está herido, y también hay 33 carabineros heridos, según lo que informa Carabineros Lucho. Ya, hay problemas entonces con la comunicación de Lucho Ugalde. Sí tenemos la declaración de Carabineros respecto a estas imágenes. Perdón, tenemos la declaración del doctor que nos informa de la situación de salud del carabinero que iba al interior de este carro lanzagases. En el día de hoy hemos recibido 18 funcionarios con distintas lesiones, de los cuales hay 8 que en este momento están en control y 1 de gravedad.
que recibió un impacto de bombas Molotov que le produjo quemaduras alrededor de un 10% del cuerpo, de los cuales la cara tiene quemaduras tipo AB y B, orejas tipo B y ambas manos tipo AB y B, que son de carácter grave, el cual fue necesario pasarlo a pabellón para hacerle un aseo quirúrgico. Así es entonces el doctor describiendo la situación que habría provocado en el carabinero que manejaba, que conducía, que iba al interior de ese carro lanzagases que fue alcanzado por una bomba Molotov. No alcanzó entonces a salir a tiempo y tiene quemaduras de gravedad en su cara, en sus oídos y en sus manos, según lo que señala el médico que lo atendió. También nos habla de 10 carabineros en estado de gravedad, producto también de lesiones de este tipo. Lucho Galde sigue en San Ramón, entonces, ahí en el supermercado Albi. Lucho, adelante. Sí, continúa el problema técnico, por lo que escuché ahí a Lucho y a Gatito, el productor. Vamos a intentar solucionarlo a la brevedad mientras seguimos dando cuenta y entregando toda la información de una noche intensa, una noche acontecida con muchos eventos de agresividad, donde yo siento que se generó una suerte de caldo de cultivo a raíz de lo que pasó con la muerte de este hincha de Colo-Colo y luego una serie de eventos desafortunados que han ido, creo yo, aumentando la cólera social, la indignación y que finalmente radican en este tipo de hechos que estamos viendo, que no son por supuesto para nada justificables, sobre todo considerando lo de los saqueos a los supermercados. Pero algo está pasando en San Ramón. En este momento estamos en imágenes absolutamente en vivo y en directo. Lucho seguramente nos va a entregar más antecedentes cuando podamos restablecer la comunicación con él. Pero estamos viendo absolutamente en vivo. No sé, Lucho, si nos puedes escuchar ahora. Preliminarmente, que sería la escopeta antidisturbios de Carabineros. Escuchamos 13 disparos recién acá. Ahora. Nosotros más cerca de Vespucio, que es nosotros estamos aproximadamente unas 3 cuadras de Vespucio. Algo por ahí. Se escucharon cerca de Vespucio 3 escopetazos, pero no se sabe de qué lo que es. ¿En qué circunstancias? ¿Qué circunstancias fue exacto? Y nada, pues esperar a que se tranquilice todo, normalice todo para volver a poner en pie el supermercado, más que todo para la gente que trabaja en negocio, la gente de barrio. ¿Ustedes preveían o entre ustedes lo conversaban de que iba a ser una jornada violenta, ¿no? Sí, ayer de hecho le comenté a cierta gente de que a las 9 de la noche iba a haber un disturbio, pero no pensamos que iba a ser tan así, tan malo con tanto saqueo, tanto destrozo, pero bueno, es las cosas de la vida y más allá habrá que ponerse de pie y levantarse de nuevo y seguir trabajando, así que... Ok. Ya pues, maestro, muchas gracias, que estamos medio complicados aquí, estamos justo en el bandejón central para que usted vuelva nomás. Muchas gracias, para que vuelva nomás a su trabajo. Y claro, lo que les decíamos, escuchamos recién cerca de 13 impactos que nos da la idea, presumible y preliminarmente, muchachos, a que sería la escopeta antidisturbios de Carabineros, desde donde estamos nosotros acá en el supermercado, deben ser por lo menos unos 500, 700 metros de Américo Vespucio, que es donde, además, muy cerca de donde quemaron la micro durante horas de la noche también. Lucho. Sí, efectivamente también en la comuna de San Ramón sucedió lo que le contábamos hace unos minutos atrás, un hecho sumamente grave donde es un grupo de manifestantes, Lucho, que se toma un bus del Transantiago y hacen descender al chofer y comienza a conducir, Lucho, esta micro del Transantiago. Uno de los manifestantes que comienza a conducir este bus del Transantiago y en eso atropella a otra persona que se encontraba entonces en las manifestaciones. Esta persona, en camino al centro asistencial, al Hospital Padre Hurtado, fallece. Y cuando otros manifestantes se percatan de este atropello por parte de esta persona, que por cierto no tenía conocimiento de la complejidad de manejar una micro del Transantiago, es linchado, es golpeado gravemente por otros manifestantes y él está en estado grave en este momento en un centro asistencial. Producto de esta situación, entonces, una persona fallecida y una persona con heridas graves
en esta situación que ocurrió en relación a un bus del Transantiago. Y también, Lucho, hay varios, todavía no hay un número exacto, pero son varios buses del Transantiago en distintas comunas que sufrieron quemaduras y pérdidas totales, Lucho. Sí, Monse, recién estábamos conversando con distintos automovilistas que nos contaban un poco cuál es la situación que está en este momento por acá, por Santa Rosa, referente a hechos que se están dando a, mira, no más de 500, 600 metros de donde estamos nosotros, que es donde está Vespucio. Si te puedes ubicar por acá, Juan Cáceres, vas a tener mejor imagen de una patrulla que está detenida justo en el corredor de las micros de acá de Santa Rosa, donde están ocurriendo estos hechos, donde muy cerca de donde fue la quema de la micro, precisamente. Lo que tú estabas comentando recién de esta micro que terminó quemada, además de cuando trataron de robar esta micro, se suben un grupo de manifestantes, bajan a los pasajeros y después quien estaba conduciendo este microbús, que era una de las personas que había bajado a los pasajeros, es cuando ocurre este hecho de atropellar a una tercera persona. Lo atropella y posterior a ello, esta persona, como tú lo decías, Monse, es trasladado hasta un centro asistencial y una vez que es trasladado esta persona fallece. Quien estaba conduciendo el microbús, que no era el conductor, puesto que la micro bajaron a los pasajeros y ocurren todos estos hechos, quien estaba en ese lugar y que fue quien termina atropellando a esta persona, después fue golpeado por las mismas personas que estaban ahí en el lugar. Golpes, mira, alcanzamos a ver allá algo de humo, no sabemos de qué es lo que será, no sabemos si es una barricada, si es un incendio, no sabemos de qué es lo que será, pero nos llama la atención, por eso se lo mostramos, que se ve un poco de humo hacia el otro lado de Vespucio, donde estamos nosotros en Santa Rosa. Pero claro, lo que les decía, referente a la micro que fue quemada y que después este conductor que tomó este microbús y comenzó a manejar y atropelló a una persona, este mismo conductor fue golpeado por quienes estaban en el lugar, producto del atropello que realiza, y tuvo que ser trasladado también hasta un centro asistencial donde lo están atendiendo todavía a la espera de que evolucione de sus lesiones y que después de esto sea formalizado, y ya veremos por qué delito, si por cuasi delito de homicidio o por homicidio simple, por el tema de haber sacado este microbús y haberlas emprendido en contra de los manifestantes que estaban ahí, o si es que el microbús se le fue. Todavía eso tiene que ser investigado por la Fiscalía para tener mayores detalles de cuál fue la situación y qué fue lo que ocurrió. Muchachos, otra vez se me fue el retorno, estamos con muchos problemas de señal en este sector, entonces, claro. Ahora lo que ustedes están viendo de donde nosotros estamos avanzando es desde el supermercado Albi en el que estábamos. Nos estamos moviendo aproximadamente 600 a 700 metros hacia Américo Vespucio para ver qué es lo que pasa, cuál es la situación que se está dando. Alcanzamos a ver que hay un microbús, hay uno de los buses de traslado de imputados y de estos furgones, retenes móviles de carabineros que está acá en la vía, en medio del corredor de Santa Rosa, y escuchamos recién aproximadamente 3 escopetazos, o nos da la impresión, y se los insistimos a primera instancia, que habrían sido estos disparos de escopetas antidisturbios de carabineros. Estamos a la espera de ver cuál es la situación que está ocurriendo y qué es lo que ha pasado en este lugar. Así es, la verdad es que hay una situación súper compleja en este minuto. Estoy viendo imágenes y lo decía el carabinero que entrevistaste hace poco. Carabineros está sobrepasado. Ellos, lo dijo claramente, tuvieron que abocarse, según su versión, a la defensa de las comisarías. Al menos 30 comisarías atacadas en Santiago solamente. Hay otras comisarías también atacadas en distintas ciudades del país. Y esta fue la razón por la cual, por ejemplo, no pudieron llegar a los saqueos del supermercado Albi de la comuna de San Ramón. También, como lo decía Lucho Galde, a pocas cuadras de este supermercado es donde estos manifestantes entonces se tomaron un bus del Transantiago y terminó los hechos ya descritos, con uno de los manifestantes fallecido, atropellado por un bus del Transantiago que conducía una de las personas que se tomó este bus. Pero me informan aquí, Lucho, que también hay muy pocos carabineros en el centro de Santiago. Recordemos que son casi todos los semáforos de la Alameda, los semáforos de Vicuña Maquena, que no existen, que no están funcionando, y todas las mañanas, todas las horas punta, son los carabineros entonces los que vienen a dirigir y ordenar el tránsito, pero no hay carabineros en el centro de Santiago dirigiendo el tránsito. Altísima congestión y problemas en el lugar. San Ramón es el lugar donde está Lucho Galde, entonces hay algunos problemas ahí, Lucho, ¿no? ¿Qué está pasando?
Sí, alcanzamos a ver que está todavía ahí el furgón de Carabineros. Sí. No tenemos mayor claridad de en qué circunstancias es que ocurre esta situación. Vámonos. Ya está, hay que cuidar la integridad física de nuestro equipo, entonces está importante que se resguarde Lucho, el equipo, Gatito, el camarógrafo, porque sin duda que la gente estaba corriendo porque viene la micro, para que no sembremos alarma, no interpretemos las imágenes que estamos viendo. Exacto. En la imagen que acabamos de mostrar se veía claramente este bus del Transantiago completamente quemado. Y lo pone el Paco Culeado, sacó la escopeta antidisturbios y comenzó a disparar para arriba del bus. Ya. Eso fue. ¿Y ahí ocurrió todo eso? Eso ahí ocurrió. ¿Y eso por qué pasó? ¿Por qué se dio? Porque le gritaron de arriba del bus, le gritaron Paco Culeado asesino. Ya. Y un Paco de estos atentos especiales le disparó arriba del... Y ahí nosotros alcanzamos a escuchar, estábamos un poco más allá y alcanzamos a escuchar cerca de 2 o 3 disparos. ¿Fueron esos? Sí. Ya. Fueron 2 disparos. 2 disparos. ¿De la escopeta antidisturbios? Sí, de antidisturbios. ¿Hacia la gente que estaba en el paradero? En el paradero, gente. Ya. Ahí. Ok. Ya pues. Muchas gracias, caballero. Le agradecemos. Ahí nos estaban contando, claro, ¿qué es lo que nos dice este caballero? Producto de personas que le gritaron cosas a Carabineros, es que baja un carabinero desde el vehículo policial en el que estaba y habría disparado hacia las personas que estaban en el lugar. Ahí se habría generado este hecho, que fueron parte también de lo que les decíamos nosotros, que habíamos escuchado algo que era similar a la escopeta antidisturbios de Carabineros, y ahí es cuando nos vinimos hasta este sector que es por Santa Rosa, más cerca de Américo Vespucio, y es ahí donde escuchamos estos disparos que nosotros decíamos, presumiblemente escopeta antidisturbios, pero lo que nos contaba esta persona es que, claro, fue un escopetazo por parte de Carabineros hacia la gente, es lo que nos dice esta persona, es la versión que nos entrega esta persona sobre los hechos que habrían ocurrido en este lugar. Una situación súper tensa la que se está viviendo en San Ramón en distintos puntos. Lucho Galde está ahí en el lugar. Lucho, se ve que están pasando pocos vehículos y eso, entonces algunas micros del Transantiago en el recorrido. Pero esto sería un disturbios que estarían dándose a algunas cuadras de donde tú estás. Tú estás en este minuto por Vespucio. ¡Gato! A ver. Lo importante es hacer el llamado, no sé si los chiquillos me escuchan, pero al parecer está tensa la situación de lo que se está viviendo ahí en este mismo despacho en vivo y en directo. Por eso se hace necesario cuidar, como decía Monse, la integridad de nuestros compañeros, tanto de Lucho, Juan, que está en cámara, de Gato, nuestro productor. Por eso se están desplazando lentamente para poder evitar conflictos de mayor intensidad. Es algo de lo que yo alcancé a escuchar mientras estábamos atentos a la respuesta de Lucho, que también está con algunos inconvenientes técnicos que estamos buscando restablecer a la brevedad. Pero es un ambiente tenso que se viene gestando desde ya hace bastantes horas en nuestro país. Lucho, no sé si me escuchas ahora. Luchito, ¿estás al aire? Sí, te escucho. Sí. Sí, en general no, harta gente se nos acercó a decirnos cosas también, lo entendemos también y le damos la oportunidad a todos quienes se nos acercan con respeto a que nos cuenten también su opinión. Lo que les decíamos de la persona que estaba en ese lugar, en el paradero, donde nosotros habíamos escuchado presumiblemente los disparos de Carabineros, lo que nos contaba esta persona es que cuando se trasladaba el bus de Carabineros, uno de los vehículos de Carabineros, la gente comenzó a gritarle cosas y ahí es cuando Carabineros habría disparado con la escopeta antidisturbios. ¿Qué es lo que nos decía esta persona? Que estaba la gente en el paradero, que había mucha gente ahí en el lugar, que no entendían por qué la reacción de Carabineros de esa forma. Entonces claramente está bien complejo, el ambiente estaba bien complicado en ese sector. La patrulla de Carabineros todavía seguía ahí, pero ya la gente se fue dispersando poco a poco del lugar. Entonces, claro, se dieron los saqueos durante la mañana en este sector, en el supermercado Albi, donde estábamos nosotros, y en distintos lugares, además de acá de Santa Rosa, donde todavía van pasando muchos vehículos. Está bien complicado el tema del tránsito vehicular en el lugar, porque en la esquina de Santa Rosa con Vespucio está bien complicado el tránsito vehicular. Hay vehículos que están pasando por el corredor de las micros. El corredor de las micros en otros casos se encuentra vacío, entonces los vehículos tienen que ir
por la caletera. Entonces, claro, está bien complicado el poder caminar, el poder circular para los vehículos por este sector, muchachos. Sí, Lucho, yo creo que ya te moviste un poco, pero tú lo debes haber visto. En una de las calzadas se veía un bus del Transantiago completamente destruido producto de un incendio. ¿Tú lo alcanzaste a ver o no? Alcancé, Monse, de nuevo se me fue el retorno, alcancé, Monse, a ver el microbús que se encontraba quemado en esa esquina, y es ahí donde se habían dado algunos de las situaciones más complicadas. Es en ese sector, justo en el paradero, que es donde la gente nos contó, y esta persona que entrevistamos nos contó que se había dado esta situación de los disparos a las personas por parte de carabineros en ese lugar. Como les decía, nosotros estábamos en el supermercado, estábamos afuera del supermercado cuando ocurre este hecho, y cuando estábamos ahí es que escuchamos estos tres, lo voy a decir de manera coloquial, escuchamos como tres cuetazos, tres pencazos fuertes, y ahí de inmediato la gente que entra al supermercado nos empieza a decir: están disparando, están disparando. Les preguntamos, pero nadie sabía muy bien qué era lo que había ocurrido, y después de eso, cuando nos empezamos a acercar, ahí es cuando las personas a las que entrevistamos nos confirman de que habían sido disparos realizados por carabineros. Entonces, como les decía, el tema del tránsito vehicular está bien complejo por este sector. Hay harto taco por las caleteras que podríamos mencionar acá, que están a los costados del callejón de Santa Rosa, del callejón para los microbuses, y es ahí donde se estaban, en Vespucio en general, era donde estaba más tensa la situación. No alcanzamos a ver que llevaran alguna persona detenida. Cuando nosotros llegamos ahí estaba la puerta del furgón abierta, pero no alcanzamos a ver si es que llevaron alguna persona detenida. Sí estaba todavía ahí el microbús que tú me comentabas, Monse, que fue uno de los hechos más importantes que se dio durante la noche, y estaba todavía lo que quedaba prácticamente del microbús, que fue quemado por completo luego de esta situación bien compleja que termina con una persona fallecida, y con quien estaba conduciendo el vehículo termina además golpeado por los manifestantes que están ahí, producto de la muerte del atropello de esta persona, y además trasladado hasta un centro de salud. Claro, Lucho, según la información que ha trascendido, han sido 4, ¿no? O 5 los buses del Transantiago que han sido completamente quemados en las distintas comunas: Huechuraba, Conchalí, La Florida, y 2 en San Ramón, donde tú te encuentras en estos momentos. Este último, justamente, desconocidos bajan al conductor para así lograr mover la máquina. Hay detalles con respecto, hay cámaras de seguridad por ahí alrededor, Lucho, quizás para haber identificado a estas personas, para así lograr la detención de estos hombres que violentaron no solamente al conductor, sino que también a los mismos pasajeros que se encontraban en el lugar. Sí, igual está complicado, Juan Pablo, por los hechos que ocurrieron anoche. En general, las distintas situaciones que iban pasando, era difícil poder llegar hasta los determinados lugares. Entonces, en muchos de estos lugares donde hubo situaciones durante la noche, no hubo personas detenidas, precisamente por la gran cantidad de personas que había, porque Carabineros estaba con distintos procedimientos. Entonces fue muy difícil lograr la detención de alguien. Hasta el momento, la persona que va a pasar a control una vez que se recupere de las lesiones es quien manejaba este microbús. Esa sería la persona que va a pasar a control de detención por el delito de cuasi delito de homicidio en primera instancia. Sí, no solamente el Lucho por el tema de cuasi delito de homicidio, sino que también debiese ser por el tema a lo que inicia el delito, que sería este robo, ¿no es cierto? Hay un robo de este vehículo, que es esta micro, que en el fondo hacen descender, como habíamos comentado, al conductor de la micro, para luego tomarse, ¿no es cierto?, esta micro, conducirla y luego cometer este segundo ilícito, que sería este cuasi delito de homicidio, para el caso que sea formalizado, Lucho. Así que... Claro, si ese es el tema, que podría ser cuasi delito de homicidio. Recordemos la situación que ocurrió ayer, que la Fiscalía también estaba evaluando en un momento, fue la información que nosotros tuvimos en la mañana, ver si recalificaba, no sé si el concepto es recalificar, Maca, pero sí, o formalizaba por otro delito que no era el cuasi delito, que podría haber sido el homicidio simple, por el tema de haber lanzado el vehículo policial en contra de los manifestantes o la gente, habiendo un tumulto. Eso se evaluó en algún momento. Claro. En este caso, claro, está el tema de la sustracción del microbús, y además está el tema de la muerte de esta persona por el atropello. Entonces, ahí es la Fiscalía la que tiene que ver cuál va a ser el delito por el cual va a imputar y por el que finalmente esta persona va a iniciar un proceso penal en su contra. Exacto. Así es, Lucho Ugalde, entonces estamos viendo ahí las imágenes del supermercado Alvi de San Ramón, que fue completamente saqueado.
Lucho, está ahí la imagen clarísima, ya se cerraron las rejas. Se cerraron las rejas del lugar y vemos que ha llegado también más personal, más trabajadores de este supermercado están en el lugar. Ahí hay varias personas adentro con el personal con sus poleras rojas propias del supermercado. Me imagino, igual acá no se ve, Lucho, ni demasiada pericia ni presencia de carabineros, ya lo dijimos. Ni carabinero, aquí va a tener que entrar la PDI. Y la PDI es la que sería la encargada entonces de comenzar las investigaciones para tratar de ir pudiendo identificar a algunos de las decenas o centenas de personas, porque Lucho nos hablaba de cerca de 300 personas que llegaron hasta el supermercado Albi durante la noche y hasta las 7 de la mañana a robar, a saquear este supermercado por completo. Durante esta mañana también... Y lo clave en esto, Monse, va a ser, como bien decías tú antes, los videos. O sea, estas cámaras que pudieron captar las imágenes de las personas que estaban saqueando, que en otras oportunidades han podido dar resultados de éxito en estas investigaciones para poder saber quiénes son estas personas que concurrieron a este saqueo y la verdad que poder, perseguirlo y la verdad que condenarlo. Tú mismo a mí decías que ayer había la primera sentencia de los saqueos de post 18 de octubre y la verdad que fue justamente a través de las cámaras de vigilancia. Ahora, en San Ramón no ha habido, Lucho, detenidos producto de estos saqueos, pero sí en la comuna de Quilicura han sido 5 o 6 personas las detenidas y vemos cómo van llegando precisamente, imagino, los mismos funcionarios del supermercado, pero algo que ocurrió hace instantes fueron estos 13 especies de bombazos, ¿no? Cuetazos, como tú mencionabas. Y un testigo ahí mencionaba que un carabinero se habría bajado luego de un impas y al parecer, todo esto es lo que relata un testigo, habría tenido una persona con oficiales de carabineros, ¿no, Lucho? Eso es algo que hay que confirmar, pero es la información que entrega un testigo del lugar. Claro, entendiendo lo que nos dice el caballero y que es la versión que tenemos nosotros de una persona que entrevistamos en el lugar, que nos dice que estuvo ahí en el lugar, tampoco tenemos por qué desconfiar de esa persona. Él lo que nos dice es que, claro, va pasando el vehículo policial y la gente en el paradero, había mucha gente en el paradero, le grita cosas a carabineros, que es algo que está pasando habitualmente en las calles, le grita algo a carabineros y ahí es cuando carabineros baja y habría disparado con la escopeta antidisturbios. ¿Qué es lo que nos decía esta persona? Había mucha gente en el paradero, entonces fue una situación bien riesgosa, bien peligrosa. A esta hora de la mañana, en los paraderos hay de todo. Hay adultos, hay niños, hay gente que se está desplazando a sus trabajos. Hay distintos tipos de personas, entonces él a lo que apuntaba era a la peligrosidad que era sacar la escopeta antidisturbios en una situación como esa, en un paradero donde había mucha gente. Entonces claramente se hace peligroso el hecho y la situación, si es que es como nos relató esta persona. Recordemos que hay varios cuestionamientos a carabineros por el tema de la utilización de la escopeta antidisturbios. En alguna oportunidad se había hablado de suspenderla, después lo que entregaron finalmente las autoridades, la información de que se iba a utilizar cuando la integridad de un funcionario estuviera en peligro, casi al mismo nivel de su pistola, su arma de servicio. Eso ha quedado bastante en cuestionamiento sobre manifestaciones que se han dado en Plaza Italia o en distintos sectores donde se ha criticado mucho la utilización de esta escopeta porque se critica que no siempre está en riesgo la integridad de los funcionarios y se utiliza ahí la escopeta. Entonces, ese tipo de hechos es el que también ha generado cierta molestia también y controversia sobre la utilización de estos objetos. Lucho, y hace instantes veíamos justamente este camión de carabineros, ¿no? Que estaba cruzado y también un bus del Transantiago que trataba de pasar. Eso era porque este furgón de carabineros bloqueó el paso. ¿Cuál era la situación que se vivía ahí? Gente esperando también para tomar la micro, para irse a su trabajo. Se me fue otra vez el retorno. No te preocupes, Lucho, no te preocupes. Sabemos que la situación es difícil. Y Jean-Philippe, los incidentes continúan porque este saqueo, si bien no hay detenidos en San Ramón, pero igual veíamos las imágenes, ¿no? Hasta hace media hora estaban saqueando el mismo supermercado. De hecho, Lucho abre su móvil, su despacho, dando cuenta de eso, de que hace 10 minutos, justo antes de que él empezara, y nosotros comenzamos a las 7:45, esos saqueos continuaban y por eso también había una labor de carabineros ahí
llama la atención que sea a plena luz del día, llama la atención muchos hechos también como esa impunidad que se veía en el video que estábamos revisando anteriormente, que lo acontecido anoche. Muchos de los que saqueaban a rostro descubierto también, que abre también esa misma sensación de impunidad ante este tipo de hechos. Una jornada que ha sido agresiva, que ha sido violenta y que se puede constatar ahí mismo en la calle, que ha sido también una serie de hechos que se vinculan unos con otros y que finalmente tienen esta espiral de violencia que esperamos se logre controlar y terminar dentro de las próximas horas. Porque también ya hay ciertos llamados a nuevas marchas, a nuevas manifestaciones. Sabemos que los viernes también son jornadas por lo general bastante intensas, así que es de esperar que exista una reacción apropiada por parte de la autoridad y se logren calmar los ánimos. Yo creo que es fundamental a estas alturas. Así es, Santa Rosa, uno de los puntos de principal conflicto en nuestra capital. A eso se suma entonces en la comuna de Macul las inmediaciones del Estadio Monumental y también en Quilicura, donde hay al menos 4 supermercados que fueron saqueados, incidentes de distinto tipo también y bastantes detenidos producto de los saqueos en la comuna de Quilicura, no así en San Ramón. Lucho Galde entonces con más información de San Ramón y de otras comunas. Lucho. Claro, lo que comentabas tú también de Quilicura, donde, recordemos, Quilicura es una comuna que se vio bien complicada por el tema de los saqueos. Más de alguna vez cuando estuvimos allá, los vecinos nos decían que era tierra de nadie, donde había una organización detrás del tema de los saqueos y en este caso también fue durante parte importante de la noche que estuvieron bandas organizadas realizando saqueos, aprovechándose de las manifestaciones que se estaban dando en distintos puntos de Santiago. En ese caso, en el sector de Quilicura, también se dieron por lo menos en 2 supermercados que también de manera muy violenta ingresaron grupos bastante grandes de personas, no fueron pocas personas que ingresaron, entraron a los locales y terminaron saqueando los supermercados que ya habían sido saqueados, supermercados que habían tenido esta misma situación posterior al 18 de octubre y que claro, el gran problema que nos comentaron siempre los vecinos de Quilicura era que ellos quedaban prácticamente aislados, que en noviembre les quedaba un solo supermercado que no habían saqueado. Entonces se preveía que esta noche iba a ser una noche complicada por lo que había ocurrido con Jorge Mora. Entonces, eran hechos que se preveía podía ser complicado. Entonces en Quilicura no fue la diferencia. Ahí es donde fueron, no recuerdo si 2 o 3 locales en los que fueron saqueados y como les decíamos, no muy distinta la situación. Es decir, grupos de personas que llegaban en vehículos, sacaban los artículos de los supermercados, los subían a estos vehículos y se iban. Algunos de ellos incluso con las patentes al descubierto, a diferencia de otras oportunidades cuando hemos visto patentes tapadas, en este caso con patentes al descubierto. Sí, estaba leyendo, Lucho, complementando toda la noticia que estás entregando tú, se vincula también, quizás de manera indirecta, pero se vincula el hecho de que las barras bravas están amenazando con detener otra vez el fútbol. Esto está liderado por la Garra Blanca que hace un llamado. Ahora, así que sí, Lucho. A esperar que se normalice todo nomás para poder empezar a limpiar y ver qué van a decir, si vamos a volver al funcionamiento o lo vamos a dejar parado hasta nuevo aviso. Oiga, hemos visto ya 2 personas del interior del supermercado con estas como cajas blancas. ¿Qué son? Las cajas blancas son los marcadores de la huella digital de los trabajadores. ¿Es lo que se ha podido rescatar de alguna forma? Es lo que está quedando, pero ya mal estado ya de nuevo, así que hay que armar de nuevo. Armar de nuevo solamente y... Nada, pues Piñera, ponete las pilas, pues cabrito, ya mucho ya el abuso, renuncia luego para que esta cuestión se calme. La gente quiere paz, bueno, o si no, ponete los pantalones y dale ahí buena, nada más. Ya pues, muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Ahí nos contaba un poco uno de los trabajadores que ya había hablado con nosotros antes sobre cuál era la situación que tenían y cómo estaba el tema acá en este supermercado en San Ramón para tener mayor claridad cuál es la situación y qué es lo que va a pasar con los trabajadores que ya comienzan a llegar. Verónica, cuéntenos un poco cuál es la situación en este momento. Bueno, es triste. Estamos viviendo una incertidumbre cada día y ya no sabemos qué va a pasar, lamentablemente. Nosotros es la tercera vez que nos... ¿Tercera vez? Tercera vez. ¿Cuántas personas trabajan acá? Nosotros, como unas 50 personas. Sí, interno, o sea, externo y de externo. Total. Claro. Así que, bueno, no sabemos lo que va a pasar. ¿Y están a la espera ahora? ¿Podían entrar al supermercado? No, yo no quiero entrar adentro porque no sé si hay algún delincuente adentro tampoco. No quiero entrar.
Sí. Muchas gracias. Ahí estaba otra trabajadora, muchachos, que nos contaba un poco cuál es la situación. Y mira, justo acá, si se puede correr, por favor, don Dino, para que dejemos pasar también a la gente. ¿Lo vimos usted? ¿Nos cruzamos cuando íbamos para allá? Resulta que yo trabajo para Puente Alto y hubo una instancia en la que decidí volver a ver acá en el 25, producto de lo que se generaba en televisión y se avisaba que había problemas con la locomoción, qué sé yo, y realmente no está complejo para poder ir a trabajar, y en vehículo particular peor todavía. Entonces, perjudicial para nosotros. Estuvimos toda la noche prácticamente en vela porque eran turbas de gente que llegaban en camiones, en camionetas, a poder resolver temáticas de poder asaltar aquí. Estamos pensando, yo vivo aquí en Vicuña Maquena, que era la esquina, pensando que ellos como empresarios se van a alejar de las comunas conflictivas, entonces vamos a tener que acceder de otra forma a abastecernos. Hay un tema que no es menor y más de alguna vez nos hablaron en otras comunas, los vecinos que viven cercanos a los supermercados que saquean, que el miedo es que los terminen incendiando. Es el caso nuestro, por eso estamos en vela, qué sé yo, esperando a ver qué sucede, porque uno nunca sabe quién pueda resolver este tema de otra forma, ¿no? Es el tema porque este supermercado atrás hay una calle pero colinda con casas. Sí, porque efectivamente la vez pasada cuando hubo el estallido social se prendieron acá el molchino y estábamos ahí y pretendían quemar la barraca, lo cual significaba una chispa, poder generar algo más grande, ¿no? Así que eso. Ya pues, muchas gracias, don Dino. Ahí estaba don Dino, un vecino acá, y que claro, nos explicaba cuál es la preocupación que tienen con el tema de los saqueos y con estas circunstancias en los supermercados, que siempre está el peligro del incendio. En casos como estos siempre está ese tema, y claro, el supermercado acá está al lado el molchino y hay una barraca un poquito más allá, colinda de inmediato con las casas, hay una calle y de ahí vienen las casas que alcanzo a ver, muchas de ellas tienen ampliaciones de material ligero. Entonces ese tema hace que los vecinos estén tremendamente preocupados por este tipo de situaciones. Sí, me llama la atención, Lucho, una cosa que decía una de las trabajadoras de este supermercado. Le daba miedo entrar al supermercado porque podía haber un delincuente adentro. Esto quiere decir entonces que Carabineros no ha llegado al lugar, que muchos están permaneciendo afuera porque todavía la seguridad de los trabajadores no está garantizada. Recordemos que lo decía el Carabinero hace minutos atrás con Lucho Ugalde, que no alcanzaron a llegar al lugar porque estaban defendiendo sus comisarías que estaban siendo atacadas. Esa es la razón por la cual Carabineros no llegó, según lo que nos contaba un propio oficial. Pero ahí vemos de alguna manera que están solos, porque aquí debería llegar un fiscal, aquí debería llegar seguridad, si no es Carabineros debería llegar la PDI, alguien que pueda garantizar el ingreso al supermercado a quienes se encuentran en el lugar. Pero parece ser que esto no ocurre, y vemos a Carabineros entonces que en voz de ellos dicen que no llegaron porque no pudieron, no daban abasto para esta situación. Estamos con invitados en el estudio, estamos con Camilo Escalona, ex senador, ex presidente del Partido Socialista, estamos con Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional. Muy buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros. Bueno, también saqueos hubo en Quilicura, estamos viendo y vamos a ver ahí las imágenes de lo que ocurrió en Quilicura anoche. 4 supermercados saqueados, son cientos de personas las que llegaron al lugar, luces completamente encendidas del interior de este supermercado. Y finalmente se viene la reflexión. Esto fue, Camilo, un chispazo que reencendió la hoguera, que reencendió las llamas. Una de las noches más violentas si uno piensa el 2020, es la noche más violenta del 2020, ¿no? Contabilizando lo del 2019. Pero y uno dice que esto, a ver, cuando ocurre el atropello y la muerte del barrista de Colo-Colo, se podía prever que esta iba a ser una noche muy conflictiva. ¿Se podía evitar los saqueos, por ejemplo? Acá hay un tema que lo dijo Carabineros. No dábamos abasto para llegar al supermercado de San Ramón, por ejemplo. ¿Cómo evalúa usted esta situación y esta declaración? Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Quisiera primero expresar mis condolencias a la familia de Jorge Mora, ¿no? El barrista de Colo-Colo que murió atropellado por el camión de Carabineros hace 2 noches atrás. Yo, por las imágenes, tomo nota que la situación es muy preocupante y me convence que hay una crisis muy profunda.
hay un desgobierno en el fondo, porque la gente, como se dijo en el último bloque, está sin ninguna seguridad y sin ninguna protección. No solamente Carabineros no llegó durante toda la noche, sino que tampoco hay ahora la presencia del Estado a través de algún representante uniformado civil en el lugar donde han pasado estos acontecimientos. Y en consecuencia, yo creo que de verdad se ha ido transformando en una situación sin antecedentes previos en nuestro país. Yo creo que tiene que haber un gesto primero. ¿Cómo cuál? Gesto. Yo creo que el general Rosas tiene que dar un paso al costado. Yo creo que tiene que haber un gesto. El gesto no va a ser de la garra blanca, ¿no? No va a ser de la garra blanca. Es por un hecho muy simple, se sienten agraviados, porque el hecho recomenzó con el atropello a Jorge Mora y su muerte. Y por dos razones, diría yo, porque el director de Carabineros no es capaz de frenar el encono que tiene su institución. Porque yo no voy a entrar en el mérito del caso, porque eso le corresponde al juez y a los abogados, pero como ciudadano, como testigo, un conductor que toma un camión y lo lanza a toda velocidad contra los manifestantes es una persona que está está descontrolada. Los efectivos están descontrolados. Lo que hemos visto es que porque le gritan un par de garabatos, que está ocurriendo en todas partes, se baja un efectivo y lanza escopetazo al aire, que perfectamente pudieron haber ido contra algún manifestante, indican un descontrol. Y el director no es capaz de frenar ese descontrol de su efectivo. Él no tiene un mensaje que sea capaz de cambiar la psicología, la tónica, la manera, la mentalidad. ¿Carece de liderazgo, cree usted? Y en segundo lugar, no es capaz de responder por su obligación elemental, que es la seguridad. Yo entiendo, el mayor de Carabineros que vimos, él es posiblemente de la Prefectura Sur. De su comisaría. Decía que era mayor y en consecuencia lo más probable es que sea el comisario de la comisaría de San Ramón. Naturalmente no tiene efectivos para poder responder a un hecho como el que se produjo. Pero no Carabineros de todo Chile. O sea, no estamos aquí hablando de una institución que tiene que responder por la seguridad del país. ¿No? Hay unidades de Carabineros que tienen que ser movilizadas, que tienen que ser capaces de tener una mínima respuesta. Yo excuso al mayor, pero es que yo creo que eso pero hay una ausencia pero la verdad es que no es inexcusable. Ya. Con esto termino, inexcusable. O sea, el director general tiene que tener un mínimo de él tiene que tomar su propia responsabilidad y no está cumpliendo con esa responsabilidad ante el país. ¿Tiene los recursos? Es que esa es la pregunta, Camilo. En consecuencia tiene que dar el paso al costado. Sí, pero es que el paso al costado resuelve algo o no, porque uno se pregunta, ¿tiene los recursos? Es decir, para usted, el general Rosas está conduciendo mal este proceso difícil, como carabinero, como la máxima autoridad de Carabineros, lo está conduciendo mal, es como decía Jean-Philippe, un problema de liderazgo, o también es que la realidad de Carabineros hoy día es precaria, mal preparada, no tienen la preparación de fuerzas especiales es muy débil, la preparación en temas de derechos humanos es muy débil, y de verdad Carabineros no sabe cómo con las circunstancias que hay enfrentar una situación de este tipo. Entonces uno dice, quizás general Rosas, claro, puede irse, pero se soluciona el problema más allá del gesto, porque este es un problema estructural. Y se lo pregunto porque yo creo que es momento también de ser como un aporte desde todo es que hay que buscar una nueva respuesta, porque si así como vamos mal. Esto no tiene solución por el camino que vamos. Yo digo, este fin de semana hay fútbol de nuevo. ¿Qué va a pasar en los partidos de fútbol? ¿O vamos a volver a foja cero? ¿Vamos a volver a que se tiene que suspender el campeonato en la segunda fecha? Hay un llamado a boicot, solo para complementar lo que está diciendo Camilo, claro. Hay un llamado a boicot por parte de la Garra Blanca al que ya se están acoplando otras barras. Entonces aquí tienen que haber gestos. Porque es lo que usted dice, Montserrat, es todo eso y mucho más. O sea, alguien tiene que asumir la responsabilidad, tiene que decir, mire, yo no soy capaz. Mire, yo tengo la mejor voluntad, pero no puedo. Y yo doy paso al costado. ¿Pero cree que eso va a servir? Esa es la pregunta. ¿Eso serviría? Y segundo, porque no es un solo gesto el que se necesita, son varios gestos más.
Yo creo que el segundo gesto es que se toma un acuerdo, hay un diálogo, que Carabineros no vaya a los estadios este fin de semana. Yo creo que aquí tiene que haber un diálogo social, tiene que abrirse una nueva conversación porque la situación se ha tornado muy delicada. La gente también es responsable, si todos somos adultos. El joven, era un hombre joven, pero tenía 37 años, Jorge Mora. No estamos hablando de un niño, ¿no? Los líderes o jefes de las barras son gente mayor, son personas que tienen más de 80 años. Por la foto yo creo que algunos deben tener más de 40 años. Yo no los ubico personalmente, pero me da gente ya de muchos años y de mucha experiencia. Hay que crear una nueva situación porque vamos caminando hacia el precipicio así como vamos. Entonces, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no llegar a un acuerdo? Que haya fútbol, pero que no vayan los Carabineros, porque, mire, porque el general director no controla su efectivo. Porque ¿quién le da seguridad a los barristas de que no va a tomar otro carabinero exasperado, otro vehículo, lo va a lanzar de nuevo contra un grupo de barristas? ¿Usted está de acuerdo, diputado Durán, con lo que plantea Camilo Escalona? Bueno, en primer lugar, buenos días. Buenos días. A todo el panel, Camilo, también a las personas que están viendo este programa. Y como comenzó Camilo, también me corresponde dar las condolencias a la familia de Jorge Mora, el hincha de Colo-Colo que falleció la noche del martes. Pero su diagnóstico es el correcto, Montserrat. La salida del general, el director de Carabineros, se lo he preguntado. No soluciona este problema, porque ya hemos visto. Yo solo he preguntado, sí. Porque yo no estoy opinando sobre el tema, entonces no me ponga diagnósticos en mi boca que no digo. Me refería a la solución también que brindaba Camilo. No soluciona el problema que estamos viviendo. Es muy lamentable esto, pero ya se ha acusado al presidente, se ha acusado al ministro del Interior, se ha acusado al intendente, ahora se pide la cabeza del general director y esto no soluciona en nada la situación. Carabineros está sobrepasado sin duda. Hay problemas de tráfico, se habló aquí de la falta de semáforos, se están atacando los cuarteles de policía, en fin, hay una situación con más de 3.000 carabineros lesionados, ya con lesiones leves, graves, de diferente naturaleza y la institución está sobrepasada. Aquí, como bien y coincido en parte con Camilo, que frente a este hecho hay que sentarse a conversar, una mesa de trabajo, un diálogo. Y en este caso puntual de los partidos de fútbol, Carabineros, Ministerio del Interior y que se involucren también los equipos de fútbol, las directivas, las barras, para que tengamos, en este caso de los partidos del fin de semana, no tengamos los daños que estamos viviendo hoy día. Ya Carabineros ha hecho una labor titánica para contener... Pero, diputado Durán, lo mismo, si cuando usted dice los Carabineros están sobrepasados, no dan abasto, el problema hay que solucionarlo. Es decir, no se puede seguir haciendo, como dice el ex senador Escalona, lo mismo, porque parece que no está resultando. Sin duda, y hay una serie de proyectos de ley que están en el Congreso en estos momentos tramitándose. Algunos hemos tenido éxitos en aprobarlo, otros hemos tenido una posición muy cerrada para sacar adelante esta iniciativa y él es el llamado también a las fuerzas políticas democráticas del país a rechazar la violencia, a aislar a los violentistas, porque todos queremos vivir, ¿cierto?, este proceso que estamos viviendo hoy en día, diputado, de crisis social, de demandas sociales, pero en paz, en tranquilidad, sin violencia en las calles. Recién Camilo Escalona hablaba de un gesto que podía ser la renuncia de Rosas. Es un gesto grande, un gesto simbólico, pero hay otros gestos quizás más pequeños en los cuales, siento yo, Carabineros ha fallado. No sé si usted tiene un criterio similar. No cuesta mucho ir a visitar a alguna de las víctimas de balines en los ojos. Eso sería una señal, que el mismo Rosas se acerque, como se acerca cuando hay funcionarios heridos, y manifieste también esas condolencias, ese dolor a la familia, que la forma de comunicar todo lo que está pasando sea más empática, que esos sumarios internos efectivamente arrojen condenas en los casos en que sea necesario, porque hoy queda una sensación de impunidad y una sensación de desconexión con la sociedad, en la cual Carabineros no participa de nada empático con la misma sociedad o con las víctimas, sino que se repliegan y se mantienen ellos en su posición bastante taxativa.
¿Siente usted que hace falta ese tipo de gestos también? Posiblemente en el ámbito de una buena convivencia, de restablecer las confianzas, de tener ideas propositivas para que esta situación disminuya la violencia y se encamine en un camino de diálogo social. Posiblemente esos gestos, como usted dice, que son pequeños, son muy positivos. Ahora, diputado, muchas de las leyes que usted dice que hay proyectos, ya vemos que todo el tema de la ley de saqueo provocó bastantes problemas y conflictos, ¿no es cierto?, hasta que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que desestimó por estar fuera de plazo, ¿no es cierto?, el recurso. Pero la verdad que todos estos proyectos van a tener cortapisa y no sé si los proyectos de ley, siendo abogada, se lo digo además, solucionan tan rápido y efectivamente los problemas que estamos viendo hoy dentro de la sociedad. Los problemas son hoy día a la noche probablemente. O sea, finalmente, ¿cuál podría ser una solución plausible para la incertidumbre que está sufriendo la comunidad hoy? Bueno, yo creo que desde los niveles más altos, como lo mencioné en un momento, como se expuso aquí en esta mesa, de retomar un diálogo social, un compromiso real de las fuerzas políticas, por ejemplo, y las fuerzas sociales en condenar la violencia, porque los chilenos tenemos derecho, sin duda tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a protestar, a movilizarnos, pero sí también tenemos el deber de no transgredir el derecho de terceros. Por ejemplo, la libre circulación y una cantidad de cosas que hoy en día están siendo violadas. Pero acá hay el Camilo Escalón habla de un desgobierno. Y el desgobierno, por cierto, es responsabilidad del gobierno. ¿Usted cree que hay un desgobierno? Yo creo que es una exageración por parte de Camilo y sin duda que son las opiniones legítimas que tiene la oposición en este sentido. El gobierno ha hecho en lo que ha estado a su alcance respecto de esta situación lo más que ha estado a su alcance. ¿Pero usted no tiene ninguna crítica al manejo del gobierno respecto, por ejemplo, a la seguridad? Bueno, al gobierno, por supuesto, si las cosas no son perfectas y cuando hay lealtad se dicen las cosas buenas, pero también se tienen que decir las cosas malas. Y en este sentido, sí, al gobierno efectivamente en varios ámbitos también. Esta situación desde el 18 de octubre nos ha sobrepasado a todos, ¿ya? Y el gobierno también tiene su cuota de responsabilidad también en esto, sin duda, y eso no hay que desconocerlo. Pero en concreto, es decir, hoy día, frente a la situación, usted si lo llamaron a la moneda, ¿qué le diría al gobierno que debiera hacer? ¿Cuál es su opinión? Porque todos queremos encontrarle una salida a este problema. Entonces, Camilo Escalón opina una cosa, pero me gustaría que usted nos dijera si se ha reflexionado cuál es la salida. Hay quienes dicen que Carabineros tiene que reformularse, que se tiene que crear una nueva institución de Carabineros, porque esta ya no tiene legitimidad. Hay unos que dicen que debe salir el general director de Carabineros, hay otros que dicen que debe dársele más atribuciones de Carabineros porque Carabineros está atado a mano. ¿Usted qué cree que se puede tomar como decisión ahora? Pues es una mezcla de las cosas que usted dice, Montserrat. Ya Carabineros sí necesita más atribuciones para poder contener, hoy día lo vemos, no pueden ejercer la fuerza policial, ¿cierto? En la medida también de las cosas que están sucediendo enfrente de ellos. También es necesario un diálogo social en que todo el mundo pueda no relativizar la violencia, porque hoy día, Macarena, y lo digo con amplia libertad, hoy día se está relativizando la violencia en nuestro país. Hay sectores políticos que no, en definitiva, no rechazan estos métodos de protesta pacífica, muy por el contrario, muchas veces los amparan y los protegen, y eso no es positivo, eso es muy grave, y la gente y la opinión pública se forma una percepción muy equivocada de sus representantes. ¿Se relativiza la violencia? ¿En cierta medida se justifica por algunos sectores políticos, Camilo, para que...? Sí, yo trato Yo aprecio mucho la política, creo que el país sin política va al despeñadero, pero la política se tiene que superar a sí misma, ¿verdad? Los políticos no pueden repetir siempre lo que han repetido durante 15 años, o 20 o 30 años. Es decir, el gran esfuerzo de la política es ponerse en la situación que estamos viviendo. Con todo el respeto que me merece el diputado Durán, yo creo que él repite fórmulas que ya no sirven. Es un discurso que ya no está vinculado con la realidad que estamos atravesando hoy, que es una situación muy crítica. Yo me siento joven, y quiero subrayar esa parte, me siento joven, pero viví en la Unidad Popular. Yo era dirigente estudiantil y tenía 17 y 18 años, 18 cuando fue el golpe. Nunca pasó en ese tiempo lo que pasó ahora, nunca. Lo que estamos viviendo son cosas sin precedentes. Cuando yo digo sin precedentes es porque son en el sentido cabal del término. No ocurrió esto nunca en una crisis como esa.
Tenía otras características. Tenía otras características. Otras características. Es decir, pero claro. a lo que voy, al desgobierno. No había un enfrentamiento entre carabineros y los manifestantes como es hoy día. Este desgobierno no existió en ese periodo. Entonces aquí hay un problema al final bien de fondo. El problema de fondo es que hay que restablecer la estabilidad democrática, ni más ni menos. Ese es el problema de fondo. ¿Cómo se restablece la estabilidad democrática a largo plazo? Está el proceso constituyente, el plebiscito del 26 de abril y los pasos posteriores. Pero eso no basta, eso no basta. Tenemos que asegurar que el plebiscito del 26 de abril se lleve a las mejores condiciones y que la gente concurra. No vaya a pasar lo que está pasando ahora. Que hay incidentes, que la gente no tiene micro, que no puede trasladarse, que no puede llegar a los locales de votación. O sea, no podemos simplemente ir a nuestra oficina y sentarnos como que nada está pasando. Diputado, la autoridad tiene que reaccionar, tiene una responsabilidad, tiene que dar una respuesta. Pero, Camilo, usted está diciendo que la fórmula... Condeno la violencia que hemos visto acá. Sí. Yo la condeno. No es la primera vez que lo digo, no, me refiero a un hecho muy grave que pasó. El de Antofagasta, en que se lanza una molotov y unos carabineros adentro del vehículo están a punto de quemarse vivos. Yo eso lo condeno categóricamente. Yo estoy en la Juventud Socialista desde los 13 años y nunca pensé en hacer una cosa como esa. Nunca, en todos estos años. Un segundito. Incluso en los momentos más duros de la dictadura. Un momento, que seguimos.